Buenos días. Es miércoles 3 de septiembre y estamos como cada vez en la semana, ¿no es cierto?, analizando la semana política. Esta vez con una invitada, Florencia Lagos, ¿no es cierto?, que viene nada menos, ¿no es cierto?, que con estudios internacionales en la Universidad de La Habana. Lo hemos dicho, a mucha gente parece que le tiritan las manos cuando escucha una cosa así, Habana. Aunque le gustan los habanos también a algunos, pero bueno. Estamos junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, cada vez más famoso, Juan Andrés, así es, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que el tema que ha sido maltratado o sencillamente no tocado por los medios nacionales, o muy poco, muy poquito, casi nada, solo a modo de referencia, tiene que ver, ¿no es cierto?, con este encuentro en China, con este encuentro donde nada menos y nada más que tenemos una foto histórica donde aparece el presidente Xi, el presidente Putin y nada menos que el presidente de la India. Y esa imagen es tremendamente poderosa, poderosa por el significado que tiene desde el punto de vista geopolítico, por el significado que tiene desde el punto de vista geoestratégico, por el significado que tiene desde el punto de vista económico y por la señal que se da, ¿no es cierto?, a los países del sur-sur global, particularmente América Latina, África, Asia, como una señal de esperanza, como una señal de apertura, como la posibilidad de que este mundo multipolar es posible y se está ejerciendo y está actuando y está llegando a acuerdos y está proponiendo una gobernanza, en palabras, ¿no es cierto?, del presidente Xi. Y todo eso queda sencillamente en el olvido. Algunos comentaristas tocan el tema, ¿no es cierto?, de cómo Europa decide recortar, ¿no es cierto?, su estado de bienestar y lo dicen con una facilidad que impresiona y sin embargo en estos países se está hablando de la paz, se está hablando de la posibilidad de construir, ¿no es cierto?, alianzas para el futuro, alianzas con respeto. Eh, Florencia, ¿qué te parece esto, oye? Desde la experiencia tuya, de lo que has podido ver, ¿no es cierto?, en términos de relaciones internacionales y todo eso. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este programa y creo que hay dos hitos muy importantes dentro que han ocurrido estos días. Uno es, como tú mencionabas, la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde participaron, como bien dices, también el presidente de la India. Recordemos que la India y China, para que quede claro para quienes están viendo, la India y China estuvieron en conflicto en sus fronteras, en una especie de guerra mucho tiempo, y quien sirvió de mediador, de acercamiento y de buscar una manera de resolver los conflictos de manera pacífica fue Rusia. De hecho, es muy simbólico que Modi, el presidente de India, entra de la mano de Putin caminando. Es como que Putin lo trae y lo lleva hacia Xi Jinping y después se genera esta triada muy amistosa. Entonces es un cambio de paradigma también para la India. Existió mucha presión de parte de Estados Unidos para que India no participara en este encuentro, no se acercara a China obviamente, y también participó otro país que llama la atención, es Turquía. Turquía, recordemos que es parte de la OTAN, sin embargo, igual participó de este gran encuentro y obviamente fue criticado por sus aliados de Europa, pero como también mostrando cierto pragmatismo frente a lo que tú mencionabas, Omar, que la era de la hegemonía occidental ha terminado, dice un artículo que recomiendo leer en Russia Today, y dice, la multipolaridad ya no es una teoría. O sea, si en el 2019 nosotros hablábamos de la posibilidad de un mundo multipolar, eso ya no es una especulación, ya no es una teoría, es una realidad. ¿Y qué confirma esta realidad?
esta fuerza tan grande que genera la Organización de Cooperación de Shanghái, donde también estaban países del Medio Oriente, los países como Arabia Saudita, Irán, países con recursos de petróleo muy potentes, y también el otro hito que es este gran desfile militar que hace China recordando, conmemorando la Segunda Guerra Mundial y el triunfo de la civilización por sobre la barbarie, muy parecido o más que parecido como un recordatorio de lo que estamos viviendo hoy con el genocidio en Palestina, con los conflictos en Medio Oriente, con esta avanzada guerrerista de Estados Unidos en nuestra región, América Latina, que fue declarada zona de paz en 2014 en La Habana. Sin embargo, se han transgredido esos límites. Entonces, justamente es la concreción de que un orden internacional distinto es posible, de que el derecho internacional se debe respetar y es posible resolver los conflictos, ahí lo vemos, India-China, de manera pacífica y encontrar otra manera, de que también en el fondo otra arquitectura financiera es posible, porque estos países que buscan, en el fondo, la Organización de Cooperación de Shanghái es como la médula de lo que es los BRICS, porque de ahí surge la posibilidad de abrirse a los BRICS, a este gran conglomerado multilateral que acoge incluso a países hoy como Cuba, como en calidad de asociado, como Bolivia. Estaba Cuba también en el desfile militar invitado, eso es muy importante porque Cuba siempre ha sido pionera en las relaciones internacionales con las nuevas potencias, buscando otro tipo de acuerdo. Y en el fondo, con respecto al orden económico, que es muy importante, el fin de la hegemonía del dólar y la búsqueda de empezar a intercambiar en el fondo no bajo este sistema especulativo financiero, sino que bajo con resguardo real en petróleo, en las monedas locales de cada país que sí tienen un respaldo material real, oro, petróleo, etcétera. Y también muy importante, creo que este encuentro, una de las características y declaraciones que subraya es que su objetivo es la búsqueda del bienestar de la humanidad, pero a través de la cooperación, no a través de la imposición y de la hegemonía que establece históricamente Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Lo podemos observar con lo que están haciendo a través del enclave sionista que es Israel en Palestina y en el objetivo de desestabilizar todo Medio Oriente. Y con respecto a este desfile militar, es muy, llama la atención porque China no tiene una mentalidad guerrerista de expansión. Lo que pasa es que este orden internacional hipercapitalista del capitalismo salvaje y del imperialismo a través de la fuerza de la guerra y de la muerte le ha obligado a defenderse también y a entender que tiene que tener una estrategia de defensa y como ellos mismos han declarado, o sea, te ofrecemos la paz, pero bueno, si no la guerra, no hay problema. O sea, por algo están sentados, es muy simbólico, Xi Jinping, Rusia, que es su aliado estratégico, tienen un acuerdo para la nueva era que dura más de 20 años, y Kim Jong-un, que también tiene un armamento militar y está colaborando con Rusia hoy en la resistencia frente a esta avanzada de la OTAN, porque hay que decir las cosas por su nombre, de la OTAN contra Rusia, que ocupa Ucrania, que ocupa Israel, hacia Estados Unidos. En fin, tiene cabezas de playa, ellos no van directamente a la pelea, ellos mandan a otros. Entonces creo que es muy simbólico también que China se atreva a desarrollar su armamento militar, en el fondo mostrar músculo, mostrar poder, como diciendo en el fondo se acabó la era del gendarme de la humanidad de Estados Unidos que a la fuerza decide por el bien de todos, sino que estamos abogando también por una resistencia concreta y real. No vamos a permitir que las cosas se sigan resolviendo a bombazo como se han resuelto hasta el día de hoy. Entonces, eso más o menos es como la observación. Oye, Florencia y Juan Andrés, fíjate que otro elemento muy importante es que esta organización nace el 2001 y nace, fíjate, con un objetivo de seguridad y se va transformando, ¿no es cierto?, en el tiempo en una organización que va tomando elementos políticos y elementos económicos, que es lo que es hoy día. Pero nace con ese objetivo y a diferencia del BRICS, sí tiene el componente militar. Porque esa es una diferencia que hay que establecer muy clara. El BRICS es una asociación que es económica. Esta organización de cooperación de Shanghái tiene el elemento militar y lo tiene puesto en el centro. De ahí, ¿no es cierto?, que la señal de que Indra Modi, a través de la India, participe y se integre de manera clara y directa
implica, ¿no es cierto?, de que rompe también con un lineamiento estratégico de la India, que era el hecho de jugar en muchas canchas, mm, que tiene que ver también con su cultura politeísta, que tiene que ver también en algo parecido a lo que está haciendo, ¿no es cierto?, el presidente de Turquía, que también juega a dos o a tres bandas. ajá. Hay algunos que plantean que en el fondo está jugando a ver hacia dónde se tuerce la moneda y cuando la moneda esté cayendo ya esté seguro, ahí, porque también esto es una señal poderosa para los países intermedios, para los continentes que están y que se sienten en disputa, de que tienen que tomar una decisión y que esa decisión es importante y es relevante. Y en eso también uno tiene que entender la señal que está dando el presidente Trump, ¿no es cierto?, a través de recuperar la doctrina Monroe en toda su dimensión en el Caribe. Porque tiene que ver también, apunta, ¿no es cierto?, a opacar, no hacia allá, no hacia el oriente, no hacia África, no hacia Asia, que ellos entienden perfectamente lo que está ocurriendo, no, hacia acá, como un nivel de ocultamiento desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación. Porque si hay un espacio donde ellos todavía son fuertes, donde Occidente es fuerte, es específicamente en la dimensión de la construcción narrativa, en su poderío mediático. Que eso también, por cierto, está considerado dentro de las conversaciones. Ojo, cine, literatura, medios de comunicación. O sea, este mundo que están haciendo, este poder multipolar, que ofrece una mano abierta de cooperación, también está diciendo, ¿no es cierto?, que va a disputar en todos los terrenos. No va a dejar ningún espacio. ¿Quién es el gran perdedor en este minuto? Bueno, Europa. ¿Quiénes son los grandes perdedores? Las grandes corporaciones. Por eso se están culpando entre unos y otros qué fue lo que pasó con India. ¿Por qué India está allá y no está con ellos, ¿no es cierto?, como estaba en el AUKUS, en esta cooperación militar donde está Australia. ¿Por qué no? Juan Andrés, Sí, no, yo quería, antes que Florencia nos deje, preguntarle, porque el análisis que hace, que tú haces, Juan, me parece súper importante, más todavía en Chile, donde estos análisis prácticamente se omiten, se distorsionan, se tergiversan. Es bien fuerte lo que ocurre. Creo que los análisis son muy necesarios. Pero quería consultar a Florencia a propósito de la línea de su análisis, el que tú has hecho también, Omar. ¿Qué incidencia, qué interacción, qué impacto tiene esto en el cono sur de nuestro continente, en el caso, en el Chile en particular? ¿Cómo se ve esto? Bueno, efectivamente hay un silencio de parte de la prensa, de hecho han querido solamente mostrar la parte como los bélicos, a Putin, a Kim Jong-un y a Xi, cuando en el fondo el que está o sea, que está destruyendo el planeta es Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Pero bueno, y con respecto a la incidencia en el Cono Sur, recordemos que China es el primer socio comercial de más de 130 países, o sea, es la locomotora económica de la humanidad, es el primer socio comercial de China, tiene relaciones muy intensas en Bolivia, en Perú. Acuérdense que ese gran corredor puerto que querían hacer en Valparaíso, pero aquí fue más grande la presión de Estados Unidos porque todavía nosotros somos una especie de colonia de los gringos, hay que decir las cosas como son, y ellos operan en Chile, mueven sus piezas, están infiltrados en el gobierno, están infiltrados en los partidos, o sea, inciden, la embajadora incide, en fin. Entonces, en el caso de Chile no se pudo concretar, pero sin embargo China sigue siendo el primer socio comercial. En eso es pragmático, los empresarios chilenos también, de hecho mantienen las mejores relaciones, y obviamente que a China, a los BRICS le vaya bien, comienza a generar un cambio de brújula a propósito de los intereses económicos, ya visto de una manera pragmática, ni siquiera tiene que ver con una cosa ni ideológica, ni de sentir. Los empresarios chilenos no les importa el mundo multipolar, no les importa que la humanidad
se vaya al carajo siempre que ellos estén bien. En realidad lo que a ellos les importa es que ellos estén bien y se dan cuenta que aliándose, que la brújula ha cambiado y que ahora tienen que aliarse a este mundo BRICS. De hecho, yo creo que en este programa también tuve la oportunidad de decirlo, me llamó mucho la atención un día en la radio Bio Bio, entrevistaban a un economista de derecha y él decía, no dijo la palabra BRICS porque todavía es como que llegan a tiritar, pero, pero sí dijo que había que empezar a mirar a otros actores. Yo dije, ¿quiénes son los otros actores? Pues aquí está claro. Y lo otro que en el fondo no es como, teníamos que esperar que esto pasara porque este contexto de guerra, este contexto de bélico tan denso que estamos viviendo, porque yo me acuerdo que en 2019, a propósito de las clases en la Universidad de La Habana, la profesora que nosotros teníamos de problemas globales, muy buena analista, una científica cubana, mujer mayor, nos dijo, estamos en 2019 dijo, está surgiendo otro orden internacional, va a surgir, en ese momento no está surgiendo, va a surgir, y esto no se va a arreglar de manera pacífica. Estados Unidos no va a soltar, nadie en el mundo suelta su poder de manera pacífica, ni por las urnas, ni porque le ganamos una elección, no, el poder real se confronta a través de la guerra, y aquí estamos, en este escenario. Entonces creo que también la señal de que da Xi Jinping cuando muestra porque además mostró misiles de largo alcance que pueden lanzarlo y acabar con el planeta entero. O sea, eso es lo que mostró. Está mostrando músculo. Por el fondo está diciendo Estados Unidos ya no te va a salir ni gratis, ni tú no puedes seguir pensando que el orden no cambió porque sí cambió. Entonces, aunque la prensa lo muestre como, los guerreristas, no, en el fondo tengo derecho a defenderme. Lo dice la Carta de las Naciones Unidas, lo dice la carta que ellos mismos firmaron cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y se acuerdan ciertos parámetros civilizatorios para relacionarse. Eso es lo que está demostrando China. Yo también tengo derecho a defenderme. Como tienen derecho a defenderse también los países asediados en América Latina, lo vemos. O sea, es que lo de Venezuela es tremendo, ¿no? Yo no entiendo cómo el progrerío aquí en Chile no es capaz de decir no a la intervención militar de ningún país sobre ningún otro, punto, ya ni siquiera otro tema. Porque ni Capriles, que es de la oposición de Maduro, acepta una intervención norteamericana. Entonces, pero nosotros, o sea, el progrerío, porque no me siento identificada con el progrerío, y lo digo así de manera despectiva porque me parece el colmo la actitud que toman. Aparte ellos a nosotros nos dicen octubrista, entonces, el progrerío. El progrerío sigue muy alineado con la política exterior de Estados Unidos y de Europa. Bueno, gracias, Florencia. Y una cosa más que se me olvidaba decir, disculpen, que hasta aquí, que también ha pasado, que si no es por los medios de prensa del Partido Comunista de Chile, no aparece, pero aquí está un científico cubano, nieto de Fidel Castro, hijo de el que fue el encargado del programa nuclear de Cuba. Él es Fidel Castro Esmirno, se ha reunido con el gran científico también del Partido Comunista de Chile, Flavio Salazar, que es un tremendo científico de la Universidad de Chile. Han hablado sobre el intercambio, sobre la cooperación. También estuvo en Valparaíso, también estuvo reunido con la secretaria general del Partido Comunista a propósito de estrechar los lazos también con lo que es una potencia médica y científica como Cuba. Ya no es, más allá del tema ideológico, igual, pragmáticamente a nosotros Cuba, con recursos humanos, nos puede ayudar muchísimo. Entonces hay que abrirse también a eso. Y además es pionera en las relaciones con este nuevo orden. Ha ayudado a crear este nuevo orden. Eso. Y muchas gracias. Gracias, Florencia. Gracias. Muchas gracias, Florencia. Juan Andrés, bueno, toda esta primera parte ha sido fuerte, ¿no? Muy importante, ¿no? Fuerte, muy Importante, importante. necesario. Muy importante. Tú tuviste también una intervención ahí, yo la escuché en RT, donde diste Sí. una visión que a mí me pareció también muy acertada de lo que hoy día está ocurriendo y de cómo se percibe en el fondo este verdadero terremoto, ¿cierto? Grado 10 que se produce a nivel geopolítico y que es muy curioso, insisto en la curiosidad, de que los medios de comunicación en Chile casi Sí, lo, lo increíble. tocan así como que lo toquen como por el lado, así una pequeña.
una pequeña reseñita. Mira, y por allá se reunió un grupo de gente, ¿ah? Hicieron alguna cosa, pero no es de gran importancia. Eh, Sí, los sí, pobres europeos andan tiritando, eh, el gobierno norteamericano está sin palabra, los amigos ingleses andan revolcándose de rabia, y acá nada, nada, como si lloviera. Es increíble, es increíble. E incluso muchos que se dicen analistas políticos y que en realidad más bien actúan como casi como defensores de algo, ¿ah? Porque cuando establecen sus miradas, en realidad yo no sé si están informando o están estableciendo o están hablando como abogados de alguien o de algo. A sí. mí fíjate que me llama mucho la atención esa forma de comunicar, que es una forma como que yo estoy defendiendo una parte, ¿no? Y estoy estableciendo la mirada de esa parte y hay un juez. Y ese juez tiene que Sí. dirimir si lo que yo estoy diciendo, ¿no es cierto?, tiene grado de veracidad o no. Y entonces lo que hago es establecer, ¿no es cierto?, golpear y golpear y golpear las otras lógicas, como si esto, insisto, como si esto se estuviera dirimiendo, ¿no es cierto?, dentro de una lógica eh, legal. Y a propósito de lo legal, Juan Andrés, y bajando así rápidamente a Chile, brutalmente les recuerdo que estamos analizando la semana política y que toda la primera parte estuvimos conversando sobre este encuentro, ¿no es cierto?, en China, de esta organización de cooperación de Shanghái, histórica, relevante, tal vez una de las cosas más importantes del siglo, tal vez. Y tuvimos el privilegio de presenciarla. Em, Juan Andrés, fíjate que, bueno, el, desde el punto de vista de la formalidad, Daniel Jadwe continúa como candidato. Pese a todas las presiones, pese a todo lo que se hizo, el candidato a diputado Daniel Jadwe, bueno, sigue presente y vivito y coleando, como dicen algunos. ¿Cómo recibe esto, Juan Andrés? Yo creo, Omar, que lo que ha hecho el CERVEL es extraordinariamente importante en forma y fondo, y ya yo creo que ya no se debería más. Yo no entiendo las presiones de algunos, obvio, si están mirando el distrito, si saben que Daniel como candidato en ese distrito es de una potencia muy grande, hay mucha sintonía, hay mucha adhesión ciudadana muy transversal en el distrito donde va candidato Daniel, mucha, mucha, y va creciendo. Entonces aquí hay mezquindades también de por medio. Las mezquindades no son solo de la derecha que lleva en ese distrito al presidente Lagudi, también de otros lados, que ven que eventualmente si Daniel no fuera candidato podrían entrar ahí, en fin, mezquindades muy menores, pero es el Chile real. En ese contexto, la determinación del CERVEL yo creo que es inobjetable y creo que ya de una vez por todas se deberá terminar con esto de seguir insistiendo por los medios hegemónicos, por algunas vocerías por ahí y por allá, de tratar de relativizar esto que ya es un hecho. Yo menciono algo que me pareció extraordinariamente significativo, que es lo que dice el presidente de la Asociación Chilena de Municipios, el presidente actual de la Asociación Chilena de Municipios, que es de Renovación Nacional, que es el alcalde de Zapallar, Alessandri. Y él en una entrevista dice claramente, dice, aquí lo que hay son poderes fácticos que están tratando de echar abajo la candidatura de Daniel. Y por otro lado, él expresa su muy alta preocupación porque eso implicaría violentar los derechos constitucionales, la constitución y los derechos ciudadanos de Daniel. Y lo está diciendo el presidente de la Asociación Chilena de Municipios, que además, insisto, es militante de Renovación Nacional. Bueno, se han levantado muchas voces en estas horas de juristas, de abogadas, de abogados, de vocerías sociales muy transversalmente. Y bueno, aquí hay una tosudez que ya es bien violenta, de una fiscalía que además ha sido severamente cuestionada en forma y fondo, pero que persiste e insiste. Es una cosa increíble, increíble. Yo creo, Omar, que en aras de la
de la democracia, del Estado de Derecho, de la soberanía, ya terminemos con esta persecución en contra de Daniel Jadwe y que se pronuncie la soberanía en el Distrito 9. Y a pesar de estar enclaustrado, que pueda hacer su campaña como un ciudadano en donde los derechos de presunción de inocencia y otros más, como lo ha planteado el abogado Ciro Colombara, queden establecidos ya como cuestiones que no se pueden cuestionar. Eh, Otra cosa importante, Omar, que estamos viviendo en estas horas, en estos días, es 4 de septiembre. 4 de septiembre, la elección de Súper. Salvador Allende, Sí. la Unidad Popular, que creo yo que es, como ha señalado y comparto mucho, esa visión histórica, política y ética de Tomás Julián, ¿no? Es el hito más importante que parte más o menos en la década del 33 del siglo pasado, cuando el movimiento popular chileno se va rearticulando, se va trabajando, va luchando, va generando alianzas, va generando cultura, arte, va generando organización sindical, sujetos populares, la clase obrera, movimiento femenino, movimiento juvenil, movimiento campesino, va haciendo de la sociedad civil una construcción real desde el punto de vista de lo que es una sociedad democrática y a partir de aquello generando transformaciones y luchas que derivan en la elección del presidente Salvador Allende un 4 de septiembre. Y yo creo que efectivamente esa construcción la tenemos que rescatar en tiempo presente y en tiempo futuro. Si ya está bueno, como decía Florencia, encuentro toda la razón, claro. Hay gente que dice, que habla del turismo, hay otros que dicen, no, pero si no miremos más el pasado. En fin, si no se trata de eso, si todos sabemos que la historia no se repite. Si ese no es el problema, o sea, no caigamos mal en caricatura, igual como hablan de los partisanos, la constitución partisana. 4 de septiembre también está el tema del rechazo, que aquí el diagnóstico fue atroz Sí. porque desde un triunfalismo ciego, desde una campaña espejo, no se vio, porque no se vio que había una ciudadanía muy importante que por voto obligatorio votó mayoritariamente rechazo, más del 60%. Un proyecto constitucional que tenía rasgos muy importantes y muy trascendentes. De hecho, la presidenta de esa asamblea constituyente, o no es asamblea, perdón, Ujú. rectifico, ojalá hubiera sido asamblea constituyente. Sí, Convención esa Constituyente, convención. que hoy día es candidata independiente por el Partido Comunista en la novena región, Elisa Loncón, era un proyecto muy importante, muy interesante. Sin embargo, los errores sostenidos en forma y fondo, en tipo de campaña, en cómo se apegó el propio gobierno en esta campaña, la derecha, quiere decir, los medios hegemónicos fueron acosando, 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 y se terminó en una derrota bastante fuerte y grande, de la cual aprendimos. Costó, porque la verdad es que la autorreferencia es muy grande de los distintos actores políticos, en fin, pero se hizo y eso implicó que después, en otro plebiscito, se impusiera el en contra. Y prácticamente la misma gente que votó rechazo votó en contra por voto obligatorio. Son cuestiones que es bien importante, Omar, tenerlas en presente referencial, rescatarlas, mirarlas en dimensión de futuro, pero yo me quedo con ese 4 de septiembre en donde el pueblo chileno eh, dijo que el presidente de Chile era Salvador Allende, una persona que luchó, que duda cabe, por un internacionalismo a todo dar, por una construcción de la paz, por una construcción de democracia, pero ojo, Salvador Allende en todos sus discursos siempre habló del socialismo. Nunca dejó de hablar del socialismo, nunca lo ocultó, nunca lo ocultó. Y era una persona que lanzó esta frase con empanada y vino tinto, o sea, a la chilena. Y así fue. Miles y miles y tal vez millones y millones de personas que anónimamente fueron por décadas construyendo ese proyecto popular que llegó a ser victoria electoral, que fue parte del hecho tan relevante que hasta hoy
si uno dice la economía chilena de futuro, podría ser lo que es la nacionalización del cobre. Eso es clave, es estratégico y nadie lo puede negar, al contrario. Más bien te deja como una lección de futuro, no de pasado, de futuro. Creo que en relaciones internacionales rescato mucho lo que decía Florencia, porque Salvador Allende fue una persona pionera en abrirle camino a este multilateralismo que hoy día se está construyendo. Fue pionero. Salvador Allende fue pionero. Él fue parte de los movimientos que abrieron paso a lo que hoy día se denomina multilateralismo. Es súper importante rescatar también esa proyección, así como también rescatar cuando a Salvador Allende lo entrevistan y le preguntan cómo participa la clase obrera de su gobierno. Y la respuesta de Salvador Allende es que no es participación, la clase obrera es protagonista del gobierno. Y era cierto, porque en los cordones industriales no había consejos de trabajadores de las empresas que administraban las empresas. Así fue como en el norte de Chile, en Arica, con la cabeza colectiva de trabajadoras y trabajadores, de obreras y obreros, se construyó el primer televisor hecho en Chile, el Antú, de fabricación propiamente chilena. Así Bien. también se avanzaba inéditamente en un diseño de construcción de Internet en esos tiempos, en esos tiempos. Mm. Qué decir de la arte y la cultura y de esa humanidad que se desplegaba por todo el país, por todo el territorio. Chile era un país, un pueblo alegre y en disposición de lucha y de construcción. Creo que hay que rescatar con mucha profundidad todo esto, incluso porque ya no solo la derecha, la oligarquía, el imperialismo yanqui, qué duda cabe si fue el imperialismo yanqui el que terminó con ese proyecto, sino que también estos sectores nuevos que yo diría que no logran empaparse de la realidad histórica que hoy día se vive en el mundo, pero que además miran con cierto desprecio los proyectos emancipadores como el de la Unidad Popular y que creo que lo tergiversan, ¿no? O ocultan ciertas cosas. O sea, hay como un juego que yo encuentro que de verdad no le hace bien a un proceso de construcción de emancipación, de izquierda, de soberanía popular. O sea, hoy día debiéramos estar, y yo creo que buena parte de la izquierda lo está, pero deberíamos estar totalmente preocupadísimos de lo que está pasando en este momento con China, con India, con Irán, con Cuba, con todos los países que están construyendo con mucho esfuerzo, pero con mucha decisión, este camino que es el camino a la paz mundial. ¿No? Y que Chile no puede ser ajeno a aquello. Aquí ya se acabaron las terceras vías. Las terceras vías que inventaron los neoliberales de última generación nunca pudieron tener algún sentido. De la Rúa en Argentina terminó desplomándose de una manera brutal. Toledo en Perú, los gobiernos concentracionistas en Chile, que si bien lograron ciertas cosas, dejaron una secuela de fragmentaciones, desigualdades, injusticias y abusos que nos tiene a puertas de una lucha estratégica en contra de la derecha, la oligarquía y el imperialismo yanqui. Porque eso es lo que está pasando en Chile en este momento. ¿No? O sea, entonces no tergiversemos las cosas cuando hacemos los análisis históricos tan relevantes como es el 4 de septiembre. Y bueno, yo creo que hoy día, Omar, estamos viviendo una situación de mucha complejidad y de mucha expectativa y de mucha posibilidad. Yo lo he dicho otras veces, creo que la posibilidad de un triunfo importante en las elecciones parlamentarias y presidenciales está, pero hay que tratar y hacer el esfuerzo para hacer las cosas que hay que hacer. ¿Y qué significa eso? Lo que significa eso es un programa con medidas sociales, como el tema, por ejemplo, que ha anunciado Janet Jara sobre el tema de los remedios. Eso le importa a la ciudadanía y eso tiene que tener un financiamiento y lo va a tener. O como el tema del ingreso, o como el tema del endeudamiento, o como el tema de vivienda, o como los temas que tienen que ver con crimen organizado y narcotráfico, que hay que combatirlo de verdad. Y de verdad implica en realidad fortalecer las policías, pero también en la línea preventiva, investigativa,
También fuertes apoyos a las familias, en donde lo hemos dicho otras veces, adolescentes, niñas, niños, están capturados por el narcotráfico, soldadas, soldados. Hay que ayudar a las familias. Y eso no es tan nuevo, Omar, amiga y amigo. En Chile en algún momento, no quiero con esto idealizar nada, pero en Chile hubo un momento en que existió Niño y Patria, que era una institución de carabineros y que ayudaba a los niños pobres. Pero también existieron otras de la Iglesia Católica y los propios partidos, especialmente el Partido Comunista de Chile, en muchas décadas trabajaba con las organizaciones, con la Junta de Vecinos, con los territorios. Eso no era clientelismo, era ayudarse, ayudar. Las tomas de terrenos concluyeron en poblaciones históricas como La Legua, como La Victoria, como Herminda de la Victoria y como muchas otras más en todo Chile. Fueron ejercicios solidarios colectivos, pero tremendos, tremendos, tremendos. Y pudieron sobrevivir porque la lucha popular era construida colectivamente, desde la alimentación, desde cuidarse mutuamente las guaguas, las niñas y los niños, desde generar esta colectividad y este sujeto popular que, como digo, los propios sindicatos. Es decir, yo lo que creo, Omar, que en esto es súper importante entender de que lo que estamos trabajando en Chile a partir de una elección presidencial y una elección parlamentaria que podemos ganar sobre la base de estos componentes. Y yo escuché con mucha atención la entrevista a Camilo Escalona en el Canal 13, Mesa Central, y yo creo que él transparentó el punto de fondo, del cual yo tengo una discrepancia mirando el futuro, ¿eh? No el pasado, el futuro. Y cito a un gran economista, Ricardo Fresh David, que no es ni marxista ni comunista, que se formó en la Escuela de Chicago, que él hace muchos años que viene planteando que es necesario modificar el modelo económico chileno porque el modelo económico chileno, este modelo rentista, extractivista, concentrado en delinear la hiperganancia de las grandes corporaciones financieras, no produce reinversión de capital en Chile, no produce crecimiento de la economía. Si es este el modelo, el que describió muy bien Camilo, este es el modelo, esta es la causa. Y por lo tanto no se puede responsabilizar los dichos de alguien, si lo que hay que mirar son los hechos. Y los hechos demuestran que la economía chilena está estancada en cuanto a crecimiento. Y una de sus derivadas complejas es que no alcanza a producirse el financiamiento de políticas públicas. Le pasó al gobierno de la concertación, le pasó a los gobiernos de Piñera, le pasó al gobierno de la nueva mayoría y le pasó a este. Entonces, no estigmaticemos, no, mira, por favor, yo entiendo lo que han hecho los medios hegemones en estos días que nos han citado, Omar, de una manera increíble. Acusé, oh, no sé, si alguien quiere creerle, no sé, vean su línea de mensaje, vean lo que hace. Pero el tema de fondo es este. El tema de fondo es este. El tema no es que aquí se está haciendo una campaña contra la candidatura presidencial de Ángel Carso del Colmo. Decir esto es una tergiversación y un daño, y un daño, y un daño, porque además no es real. Aquí el problema de fondo es que se requiere, y como se ha ido delineando, un diseño de medidas concretas que apunten directamente a los problemas de la ciudadanía, lo he descrito y los vuelvo a señalar: salarios, remedios, salud, listas de espera, vivienda, en fin, ingresos, ingresos, endeudamiento. Y que en particular este votante que por voto obligatorio vota, porque si no, no votaría, que es una ciudadanía que no se puede cuestionar su condición, son hijas e hijos de este sistema, son como son, no se les puede deslegitimar, son ciudadanía que por voto obligatorio vota, si no, no votaría. Son millones y millones de personas, van a decidir las elecciones presidenciales y las elecciones parlamentarias, las van a decidir. Y estas personas, con razón, están preocupadas de la pervivencia, de lo que pasa con el crimen, de lo que pasa con el narcotráfico, con estos otros problemas de pervivencia que hemos mencionado.
Entonces yo lo que creo que hay un tema de humanidad, en primer lugar, porque son cuestiones que se vienen arrastrando por años, años y años. Y hay un problema, hay una situación de cómo enfrentar una elección para que la ciudadanía efectivamente crea que en este futuro gobierno, y yo sí creo que lo podemos conquistar igual que un parlamento, con construcción de mayoría desde esta perspectiva, efectivamente queda en evidencia que aquí hay un sector, como ha ido quedando en evidencia, que es la derecha, son las candidaturas de Kass, de Matei, de Kaiser, incluso Parisi, que se mueven para un lado para el otro, pero son exactamente lo mismo. La defensa absoluta a un modelo de acumulación que solo favorece a un grupo rentista, a corporaciones, a una gran banca que, insisto, hasta este momento nunca han visto la posibilidad de reinversión de capital en Chile y reinversión de capital productivo, que es la clave desde el punto de vista de una macroeconomía para generar un crecimiento con dimensión estratégica. Más todavía, cuando a ti te están dando la posibilidad, como lo señalabas tú, como lo señalaba Florencia, de que se abren nuevos mercados. O sea, de hecho, nosotros tenemos la relación con China, pasó por la Unidad Popular, pasó por el gobierno de Frei Montalva, y los amigas y amigos de modo cristiano deberán saber eso. Eduardo Frei Montalva, en su gobierno, junto con el gobierno de Arturo Illia de Argentina, deciden hacer una asociación estratégica con China, con la China de ese tiempo, no es la China de ahora, de la inteligencia artificial, del nivel de crecimiento que tiene y de todo lo que plantea y de lo que puede haber como intercambio. Yo respeto y saludo la sabiduría estadista de Frei Montalva, de Arturo Illia, de Allende, posteriormente, en mirar esta dirección, porque China no era lo que es ahora. Y los estadistas tienen ese rasgo, como lo tenía Fidel, ¿no? Miran hacia el futuro, miran hacia el futuro. Esa es una condición real de un estadista, y eso es así. Pero digo esto más porque creo que esa dimensión es la que hizo que tomaran esa decisión estratégica y que, mira, pasó por esos gobiernos, incluso pasó por la dictadura y se siguió abriendo camino. Hoy día es Asia Pacífico, hoy día son los puertos, hoy día son las posibilidades de los bioceánicos. ¿Y qué ofrece frente a este escenario el imperialismo yanqui? Guerra. ¿O alguien piensa que el imperialismo yanqui está preocupado en narcotráfico en Venezuela? ¿De verdad? ¿De verdad? Si lo que están preocupados es petróleo, igual que en Gaza, Así igual es. que en Gaza, de lo que están preocupados de consolar con un puerto que ya lo tienen, esa zona geográfica. Y acá lo que están preocupados es del petróleo, porque todo lo que está ocurriendo en Pekín y lo que está ocurriendo con la India, con Turquía, con China, con Irán, con Arabia Saudita, en fin, con Rusia, el imperialismo yanqui lo va dejando cada vez con menos posibilidades, entonces buscan resolver con guerras. Y lo que están buscando es una provocación de marca mayor hacia Venezuela, hacia toda nuestra región, hacia toda nuestra región, porque aquí hay un tema que tiene que ver con zona de paz. En Santiago de Chile, amigas y amigos, en Santiago de Chile, el presidente Piñera suscribió la Carta de CELAC en donde se declaró a nuestro continente como zona de paz. Piñera, en ese momento estaba como jefe de Estado en Cuba el general Raúl Castro, Año y había 2014, si no líderes, me equivoco. sí, líderes y lideresas de nuestra región muy importantes. Entonces lo que está haciendo Estados Unidos en este momento es violar eso, violentarlo. Bien decía el presidente Petro, si esto sigue, esto va en el intento de destruir los estados nacionales de nuestra región. Intento que ya el imperialismo yanqui hizo después de la caída de los socialismos reales y no le resultó. ¿Y qué lo paró en nuestra región? Ese proyecto de pasar por arriba de los estados nacionales. Lo que lo paró fue el movimiento popular boliviano, el movimiento popular cubano, el movimiento popular nicaragüense, el movimiento popular brasileño, el movimiento popular argentino, el movimiento popular ecuatoriano, el movimiento popular salvadoreño, en fin. También en Chile, yo destaco y rescato
la proyección de futuro y el liderazgo que tuvo Michelle Bachelet también en ese contexto, que visualizó la proyección de esto cuando se constituye, UNASUR, de la cual Michelle Bachelet fue presidenta pro tempore, UNASUR, ¿no? Y donde estaba Venezuela, y donde estaba Brasil, y donde estaba Bolivia, y donde estaba Perú. O sea, esto era una lógica de integración que miraba también hacia el Asia-Pacífico, China, en fin, Vietnam, todo aquello. Entonces creo que es importante hacer la mirada, Omar, de la interacción y del cuadro que está cruzando desde el punto de vista de las definiciones sociales, económicas, políticas y electorales que se juegan en Chile. Mejorable. Fíjate que cuando uno ve las encuestas, ¿no? Bueno, hay diversos marcos que tienen que ver con una dimensión de realidad, con opiniones, con fotografías que no dejan de ser ciertas, sobre todo frente a las preocupaciones que la ciudadanía manifiesta en términos de seguridad y otras cosas. Pero también hay cuestiones que de repente te impactan profundamente. Fíjate que a mí me llama la atención cómo en esta larga construcción de la sociedad chilena, en donde se habla, ¿no es cierto?, de todo lo que se consiguió, y sin embargo, de repente nos vemos impactados, por ejemplo, con esta noticia, ¿no es cierto?, de cómo es posible que en un hospital, ¿no es cierto?, se maltrate a un trabajador que tiene una divergencia, ¿no es cierto?, TEA, maltratado por sus propios compañeros de trabajo, por gente del mundo de la salud. Es que eso es profundamente impactante. Y fíjate que lo relaciono con otra cosa, eh, con el trato que se le da a un preso que está cumpliendo su condena en Chile, que estuvo enfermo, muy enfermo, hospitalizado, y que después se le traslada, ¿no es cierto?, a condiciones que son extremadamente duras para una persona que está frágil desde el punto de vista de su condición física. Y a mí me parece que ahí hay cuestiones de responsabilidad que el Estado también se desliga. Y voy a hacer una comparación que a lo mejor a algunos no les gusta mucho, pero un preso cualquiera, cualquier preso, es como un niño del Sename y está a cargo del Estado. Y lo que ocurra con esa persona en su infancia, en su adolescencia o en su adultez, cuando pierde derechos por diversas razones y, y pasa a ser dependiente de la función del Estado, lo que ocurra con esa persona es responsabilidad del Estado. Y yo creo que en eso no hay un grado de reflexión, hay una falta de humanidad. Y yo lo planteo así mismo como lo planteo por el caso de Mauricio Hernández, lo puedo plantear también con algún preso de otro índole o incluso de índole de violador de derechos humanos que esté enfermo, realmente enfermo y que esté mal, porque necesitan trato humanitario. El trato mínimo humano es que te atienda un médico. Y si eso no está, significa que el Estado está atentando contra ese mínimo derecho. Y todos somos responsables de eso. Y eso marca, ¿no es cierto?, una construcción valórica que se ha ido instalando en la sociedad chilena que es tremendamente peligrosa. Porque esa construcción valórica es la que habilita después que venga gente a decir, ¿no es cierto?, de que quien quiere venir y tener justicia social, ¿no es cierto?, es un miserable. Que quien quiere, ¿no es cierto?, establecer vida digna es un miserable. Porque lo digno pareciera ser que es ganar, 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 a como dé lugar. Y si no, vayan a ver, cruzando la cordillera, en qué está hoy día el gobierno de la coima avanza. Digo esto, Juan Andrés, porque yo creo que son elementos de realidad que Sí, están ahí, ¿no es cierto? sí. Que hay que asumirlo, en donde uno tiene que tener una conducción política, una mirada social, eh, pero, pero la condición de realidad, claro, esa es la fotografía, pero hay una responsabilidad política.
Hay sin una duda. conducción y esa conducción hay que entregarla. Y en eso yo recojo lo que tú estás diciendo con Salvador Allende cuando venía, ¿no es cierto? Y establecía como horizonte de sentido el socialismo. Y nosotros no podemos renunciar al horizonte de sentido, ni siquiera por la fotografía. O sea, lo que tenemos que hacer es trabajar para llegar a una sociedad más humana, porque si no, no tiene sentido. No sé cómo ves Exactamente. eso, Juan Andrés. No, yo creo más para escuchar después el poema que en estos Ujú, tiempos es tan necesario. Yo lo que creo es que estamos frente, y tal vez sería bueno que se profundizara en este diagnóstico. Yo creo que la extrema mercantilización en Chile, que incluye los cuerpos, e incluye los cuerpos infantiles, en sus derivadas concretas. O sea, la mercantilización en Chile no es una teoría, no es un concepto, es una realidad. Eh, se te expresan esto, violencias cotidianas, eh, con una salud mental deteriorada muy duramente, muy fuertemente. Eh, las condiciones de cómo la gente trabaja son muy violentas desde el punto de vista de este aspecto. Hay mucho abuso, hay mucha dureza, hay mucha angustia, hay mucha ansiedad. Y si esto tú lo quieres llevar solo al terreno de la individualidad y por lo tanto esto se resuelve en la medida en que tú entras a una terapia individual, está bien. Fíjate, mira lo que va a decir. Ok, entonces tienes que tener un nivel de política pública que te cubra todo eso, pues. Porque si no, ¿cómo? Pero por otro lado, tú tienes que ir a las causalidades y las causalidades tienen que ver con una mercantilización muy dura, muy violenta, que no para y que yo creo que deriva en muchas de las condiciones que hacen que en este país, que tenemos una cierta historia, ojo también, la violencia sobre los cuerpos infantiles, el abuso, tiene una historia larga para atrás. Sobre los cuerpos femeninos, tiene una historia larga para atrás. No es reciente, es bastante para atrás. Entonces tampoco es que seamos una sociedad que históricamente han habido momentos, han habido pasajes, han habido periodos, pero lamentablemente se han cortado. Nunca han tenido una estabilidad para generar la transformación cultural que necesitamos. Y yo ahí incorporo lo que tú señalas, las políticas públicas que vayan en la dirección de efectivamente enfrentar en una cosa muy multifacética la necesidad de políticas públicas que apunten directamente a la salud mental, ¿no? A la salud mental en el terreno individual, colectivo y en la sinergia que implica mirar las dos cosas de la perspectiva de la que tienen en la realidad. Creo que ese es un componente, Omar, que es necesario, amigas y amigos que nos escuchan, necesario tener siempre no solo presente, sino que mirarlo como el diagnóstico que es. sí. Fíjate, Juan Andrés, que vaya, estamos en situaciones que son, yo diría que más que complejas son paradigmáticas, ¿no? Cómo se ofrece de repente como modelos de vida espacios que están débiles, divididos, militarmente Eh, dependientes, y eso se ofrece como posibilidad, como incluso en cosas tan sencillas como, fíjate que hay un informe de una organización que es australiana, que dice que de las 64 tecnologías críticas de inteligencia artificial, China lidera 57. Robótica, semiconductores. O sea, eh, eh, desconocer eso realmente es una cuestión no tiene que sentido. estamos, yo no sé. Yo, la verdad, creo que a veces uno no deja de entender, porque, porque la realidad, y ellos insisten no sé, los elefantes vuelan. Claro, Así entonces, es. cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, vamos a un poemita a ver si logra rescatar algo de este espíritu de lo que estuvimos conversando hoy. Libro aquel.
abrir ese libro y encontrarse con Jeremías, con su verbo lúcido quemando el horizonte, algo así como Casandra, murmurando los versos del desastre, el profeta y la princesa de Troya, hermanados en visiones. El poeta se ilusiona habitando su desnudez. El canto pobre de las palabras lo envuelve y sueña. Sueña el Pentateuco, la pesadilla de las troyanas. Tiembla al sentir la humedad de su tierra, al conectarse al escalofrío de Guacolda, la furia de Fresia. Entonces el silencio se agolpa y funde en el leve sonido de las hojas del libro aquel. Buenísimo. Para la reflexión. Así es, a veces hay que darle un vistazo a algunos libritos. Así es, ayuda, ayuda Ayuda, mucho. Ayuda ayuda. mucho, mucho. Les Gracias por el recuerdo, consejo. sí, pues, les recuerdo compartir. Bueno, un like siempre ayuda, los comentarios y qué sé yo, todo lo que a ustedes se les ocurra que es parte de esta comunidad, ¿no es cierto? Que ya hemos ido instalando en un tiempo no menor, más de 4 años. Sí, más Bueno, de pues, 4 años. que Muy estén muy bien, bien. Chao, chao. nos vemos. Chao, chao.